Y la pregunta, Mónica, ¿es momento de una nueva reforma tributaria? Es lo que se cuestionan los colombianos. El gobierno radicó hoy el proyecto en el Congreso de la República. IVA a la gasolina, a la CPM, a los carros eléctricos, a los conciertos y hasta las cirugías plásticas. ¿Cómo impactaría su bolsillo? ¿Qué dicen los congresistas? Bien contado, bien explicado. Óigame, y comenzó el proceso de entrega de la EPS Sanitas a sus dueños. 2 meses después de que la Corte fallara a favor de Keralty, hoy la Supersalud anunció la devolución. Estamos apenas a unas horas para que lleguen los primeros 6 vagones que conforman el primer tren de metro para Bogotá, aquí en Cartagena. Llevamos más de 80 años soñando con esto y hoy lo que parecía imposible comienza a rodar desde la heroica. Y tras el despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas venezolanas, Nicolás Maduro advirtió una lucha armada si su país es agredido. Pero después, Mónica bajó el tono y le pidió a Trump hablar y trabajar juntos en contra del narcotráfico en la región. ¿Al fin qué? Hoy en el termómetro político a Juan Carlos Pinzón no se le cerró la puerta del Centro Democrático, se le abrieron las de la U, el Partido Conservador y Cambio Radical. Esa candidatura sigue en firme y viene el tiempo de las definiciones. Les tengo más datos al final de la emisión. 7 de la noche, 3 minutos. Aquí estamos, una noche más con la FM Noticias RCN. Y atención, Mónica, hay ya un pronunciamiento de la Fiscalía después del examen al cuerpo de la pequeña Valeria Afanador. Pues justamente en el búnker de la Fiscalía está nuestro editor judicial, Felipe Quintero. Felipe, ¿qué han dicho de este dictamen de medicina legal? Mónica, José Manuel, muy buenas noches y es concluyente. La menor, Valeria Afanador, según el dictamen de medicina legal, murió por ahogamiento. Importante señalar que preliminarmente el dictamen de medicina legal no presenta al cuerpo de la menor algún tipo de abuso sexual, algún tipo de maltrato, ni presentan cortes, todas las vestiduras con las que fue encontrada. Sin embargo, se sigue investigando para determinar la manera de muerte. Esto quiere decir si hay una tercera persona vinculada en toda la muerte de la niña. Se aliviara un poco el dolor, saber que hasta ahora pues, no se evidencian rasgos de algún otro proceso que le han hecho a Valeria a nivel sexual o físico. Parece ser que hay una tercera persona detrás de esa reja que le insinúa que salga. Por eso hoy la Fiscalía, sin duda alguna, nos da un resultado científico que es objetivo, pero eso no quiere decir que no haya un homicidio y no quiere decir que no exista violencia, porque con el solo empujón de una persona a un río, sabiendo que no sabe nadar, eso ya es relevante para el derecho penal. La familia insistió claramente en una posible responsabilidad del colegio, por lo cual instaurarán acciones de tipo civil y penal por el cuidado que debían tener de la pequeña Valeria Afanador. Así que sensaciones encontradas para la familia Afanador. De un lado, la verdad sobre la causa de la muerte. Sin embargo, la investigación sigue abierta en la Fiscalía para determinar si existe una tercera persona que habría empujado a la menor o que estaría relacionada con su caída al río. Esa es toda la información desde el búnker de la Fiscalía. José, Mónica, sigan con más noticias. En resumen, Felipe, ahogamiento, sí, pero también muchas preguntas que todavía quedan abiertas y es importante que la justicia, la Fiscalía en particular, nos las aclare. 7:05, un cambio de tema, Mónica. En la calle siempre oímos que todo está caro, que la plata no rinde y que toca apretarse el cinturón. Por eso uno se pregunta si ante este panorama es oportuno que el gobierno someta a los colombianos a una nueva reforma tributaria. Pues José, los expertos dicen que es inviable, que crear más impuestos podría afectar sin duda la economía del país. Y es que miren, esta reforma que radicó hoy el gobierno en el Congreso aumentaría el IVA a muchos sectores. Tendría IVA, oigan bien, la gasolina, el ACPM, el entretenimiento, las actividades de las iglesias y hasta las cirugías plásticas. Bien contado, bien explicado. La lista de impuestos es larga. Subiría el IVA de la gasolina y del ACPM a través de la tarifa del impuesto al productor de 5 al 19%. El incremento para el caso de la gasolina tendría una incidencia de 466 pesos sobre el producto final y en el caso de la CPM de 256 pesos. También incrementaría el IVA a 19% de los vehículos híbridos,
de licores, de bebidas fermentadas, de juegos de suerte y azar en línea, de cirugías estéticas y el hospedaje a turistas extranjeros. El turista extranjero está teniendo un beneficio que nos cuesta a nosotros como país, como nación, y el turista ni siquiera se está dando cuenta de eso. Las boletas de ingreso a conciertos y otros espectáculos con un valor superior a 500.000 pesos tendría IVA del 19%, al igual que las transacciones a través de plataformas internacionales por un monto inferior a $200, y se impondría una sobretasa al sector financiero. De 15 puntos para una tarifa total del 50%. Cambiaría el impuesto al patrimonio, que pasa de 4 a 6 tarifas y se empieza a cobrar a partir de las 40.000 VT. Actualmente el cobro del impuesto es a partir de las 72.000. Reducirlo a 40.000 VTs, que es un equivalente a 2.000 millones de pesos. Es reducir el hecho generador. Se eliminaría beneficios tributarios para dependientes, y quienes tengan ingresos superiores a los 10.500.000 pesos tendrán cambios en las tarifas. Que hay un exceso de utilización de las deducciones de los 72 VTs para los dependientes. Hay una acumulación de usos exagerados con el tema de los dependientes. El impuesto por ganancias ocasionales en rifas y juegos aumentaría de 20 a 30%, al igual que dividendos que se transfieran al exterior. Pues como se imaginarán, más se demoraron en presentar esta reforma que en producirse una cantidad de reacciones de distintos sectores y gremios, como siempre. En Noticias RCN, todas las voces y todas las opiniones. Parece que hubiera una estrategia coordinada entre el gobierno nacional y muchos también de los gobiernos locales por perseguir y atacar 100% el sector del entretenimiento, que incluye, por supuesto, la venta de bebidas alcohólicas. El gobierno quiere meterle la mano a los colombianos para despedirse de una manera aberrante y descarada. Es un descalabro presentar un proyecto de ley de reforma tributaria en estos momentos, cuando los colombianos lo que necesitan es ver austeridad y ajuste en el gasto del gobierno. Estamos cambiando las reglas de juego a mitad del partido, cuando la gente está esperando poder seguir haciendo la inversión en el país. Nosotros le pedimos al gobierno que tengamos verdaderamente un punto de quiebre y no permitamos que dejemos totalmente maniatado al próximo gobierno. 7 y 9, concentrémonos en lo que dicen en el Congreso, que al fin y al cabo tendrá que decidir lo que pase con la reforma tributaria. Son varias las voces que en la Cámara consideran que presentar la reforma en plena época electoral es claramente inconveniente. Hoy lo que vemos es una reforma que ahorca a la clase media, a los emprendedores. Colombia no aguanta más impuestos, por eso desde el Congreso de la República estamos dispuestos a archivar esta reforma tributaria que va a afectar gravemente a la población colombiana. Sube todos los impuestos de licores del 5% al 19%, dejándole el 5% a los departamentos y el resto para la nación. Controvertido jurídicamente, porque esas son rentas departamentales. ¿Para qué quiere 26 billones de los bolsillos de los colombianos si el año pasado no ejecutó 80 billones y este año 70? Una reforma tributaria que no pasará por las comisiones económicas del Congreso de la República. Preocupa principalmente la idea de gravar aún más los combustibles. Esto va a afectar el costo de la vida y va a doler principalmente a los ciudadanos que menos ingresos obtienen. Debiera, en vez de eso, reducir los gastos de funcionamiento de la nación que se han desbordado en los últimos años. Pues una de las críticas que más se le hace a la reforma tributaria es que el gobierno busca aumentar el recaudo, pero no disminuye el gasto, y eso lo sustentan las cifras. En 2025 los gastos de funcionamiento fueron de 329 billones, mientras que para 2026 se espera que aumenten un 11% y lleguen a 365 billones. Y solo los gastos de personal aumentan 7.9% al pasar de 61,8 billones a 66,7 billones. ¿Dónde está el ahorro del gobierno? Siete y 11. ¿Y cómo no vamos a decir que esto
Es una buena noticia, Mónica. Cartagena es Bogotá, Colombia es Bogotá. ¿Sabe por qué? Porque en Cartagena será recibido el primer tren del metro de la capital de Colombia, de Bogotá. Parece un sueño, ¿no? Es como una ilusión que por fin estemos contando esta noticia. El viaje de esos 6 primeros vagones comenzó el 3 de agosto, ya empezó. Estamos a horas de la llegada de este container al puerto de Cartagena, pero en el Caribe pues no solamente está la noticia, son 2 noticias las que nos tienen con toda la expectativa, la llegada de esos trenes y obviamente, José, pues nuestra selección Colombia. Sí, señora, pues mire, ahí los veo sintiendo calorcito a los enviados especiales de Bogotá y de Deportes. Saludamos primero a nuestro jefe de emisión, Oscar Rueda, y a nuestros reporteros Paula Sabogal y Efraín Arce. Vamos por partes, como dicen por ahí. Oscar, que además ha cubierto todos estos temas de la capital desde hace tantos años. ¿Cuánto esperamos por este momento, no? José, desde sus abuelos o los míos o los bisabuelos, yo creo que de Paulo, unos 70, 80 años esperando que este proyecto se concretara, llenos de ideas, de planes, pero nada concreto hasta que llegó este proyecto y finalmente lo vemos hoy, que es realmente una realidad. Aquí comienza pues la ilusión del metro, que se vuelve una realidad, y lo primero que vamos a ver es que estos trenes comienzan los primeros rodajes el próximo año, ya la llamada Ruta Blanca, en el año 2027, que van a rodar ellos solitos haciendo pruebas en la línea de metro y finalmente ya va a estar en el 2028, Paula. Así es, Oscar, pues vamos a intentar, obviamente, darles todo con este cubrimiento especial, esta noticia que ustedes verán a través de nuestras cámaras en Noticias RCN, porque Bogotá tendrá una de las líneas más extensas del continente con esta primera línea del metro de Bogotá, de la cual estamos muy orgullosos y aquí estaremos presentándoles, por supuesto. Décadas de espera y por fin comienza a materializarse el metro de Bogotá. Este es el primer tren del metro, que en cuestión de horas llegará al puerto de Cartagena. 10 meses tardó su fabricación en una planta china. Llegarán 6 vagones, cada uno aparte, y en Bogotá serán ensamblados. En una pequeña vía dentro del patio taller, las primeras pruebas. Y después comenzará a rodar en el viaducto, que ya tiene más de 6 kilómetros de construido, exactamente en mayo de 2026. Pero no solamente será este tren, ya viene en camino otro desde China, son en total 30. Al año siguiente, en septiembre de 2027, empezará la Marcha Blanca. Todos veremos por el viaducto a los trenes rodando solos. Deben completar 2.500 kilómetros. Esa será la prueba final para que ya en marzo de 2028 empiece a funcionar. Y el cambio se va a notar. Una persona que haga el recorrido desde la estación 1 de Bosa hasta la calle 72 va a tardar apenas 27 minutos. La velocidad promedio se calcula en 42 kilómetros por hora. Hoy, en ese mismo trayecto, son más de 2 horas. Cada tren podrá transportar hasta 300 personas por vagón. Como son 6 vagones, será un total de 1.800 pasajeros. Es lo mismo que transportan 12 buses articulados de Transmilenio. Solo algunos datos que muestran el cambio que tendrán en la calidad de vida de los bogotanos esta primera línea, que ya no es un sueño, es un hecho. Oscar, hay que decir que en este 2025 esperamos que lleguen desde China otros 2 o 3 trenes de esta primera línea del metro de Bogotá hasta completar esa flota de los 30 que terminarán completando esta primera línea del metro de Bogotá. Ya hay otro que viene en camino y llegará los próximos días. Mañana será aquí el evento central con el alcalde mayor de Bogotá y pues bueno, esperemos que ya muy pronto veamos estos trenes. Pero ¿cómo fue la travesía de estos primeros vagones? Pues Efraín Arce nos lo cuenta. El tren partió de la fábrica donde se construyó en Changchun. Por tierra llegó al puerto de Qingdao. El 3 de agosto, el barco zarpó por el mar Amarillo de China hacia el puerto de Busan, en Corea del Sur. Luego el barco bordeó las costas del sur de Japón y realizó una travesía de 15.000 kilómetros para atravesar la inmensidad del Océano Pacífico. El primer puerto en costas americanas donde atracó fue en Manzanillo, México. El buque Everglade, de bandera francesa, continuó su descenso hacia el sur. El 29 de agosto cruzó el Canal de Panamá, luego hizo una escala en el puerto de Colón y ahora se espera que en cuestión de horas llegue al puerto de Cartagena de Indias.
2,9 millones de bogotanos se beneficiarán de este tren, pero como lo decíamos aquí en Noticias RCN, no solo son esos 2,9 millones de bogotanos, son todos los colombianos, los que vivimos en Bogotá, pero también los que nos visitan siempre. Sí, señora, y aquí nosotros con vista privilegiada, muy cerquita al puerto, mañana les estaremos contando cómo es ese primer tren y cómo va a ser esa entrega, José Mónica. 7:45. Continuamos, como siempre, lo que pasa en Colombia pasa en Noticias RCN. Un policía fue asesinado en Antioquia. Sara. José Manuel, televidentes, buenas noches. Estamos hablando del sargento segundo César Leonardo Pardo Rojas. Ocurrió en la vía de San Andrés de Cuerquia, en el Valle del Toledo, en el norte de Antioquia. Allí, justo cuando inspeccionaba una zona donde el Frente 36 de las FARC, liderado por alias Primo Gay, había instalado explosivos. Uno de ellos se activó causándole la muerte. Recordemos que ese fue el mismo lugar en donde hace 5 días asesinaron al soldado profesional Sneider Pineda. Lo que pasa en Antioquia pasa en Noticias RCN. Y nos vamos para el Atlántico. En Barranquilla encontraron sin vida al joven marinero Julián Fernando Condia, que cayó al río Magdalena. Jairo. Hola, buenas noches. El joven grumete fue encontrado sin vida cerca al Parque Isla Salamanca. Recordemos que había caído al río Magdalena en momentos en que realizaba actividades en el buque Gloria, en momentos en que el barco insignia de la Armada Nacional ingresaba a Barranquilla. Las autoridades iniciaron una investigación. Lo que pasa en Barranquilla pasa en Noticias RCN. Jairo, y en Valle del Cauca, un helicóptero sufrió un accidente cuando intentaba aterrizar. Ingrid. José Manuel, la aeronave matrícula HK5198 viajaba con 4 personas, entre ellas una mujer que, según Aeronáutica Civil, tuvieron lesiones leves. El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón estuvo cerrado por varios minutos. Bomberos aeronáuticos atendieron la emergencia y adelantan la investigación de esta situación. Lo que pasa en el Valle del Cauca pasa en Noticias RCN. Lo que pasa en las regiones siempre pasa aquí en Noticias RCN. 7:47 inició el proceso de entrega de la EPS Sanitas a sus dueños. Así lo anunció el superintendente de Salud. La decisión se da luego de un fallo de la Corte Constitucional que dejó sin efecto la intervención del gobierno. La Corte dice, entréguelo ya, o si no, entre en desacato, o sea, para la cárcel, ¿no? Yo es que no tengo la experiencia como superintendencia, no personal. ¿Cómo la superintendencia devuelve un hospital público si no cumple técnicamente? ¿O cómo entrega nuevamente una EPS si no cumple? Noticias RCN, la FM, Radio 1, Alerta Bogotá, el diario La República, firmes con la democracia. Tribuna RCN. Esta vez el turno es para la precandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien en Noticias RCN habló sobre las amenazas que ha recibido. Hemos recibido muchas amenazas, pero hay que decir que la Policía Nacional ha estado muy presta a prestarnos un servicio de atención y una protección definitiva, porque es que evidentemente aquí hay una especie de confabulación de todos los grupos ilegales contra la oposición y un presidente que todo el tiempo incita al odio, incita a la violencia. Más temprano estuvo en la FM. Colombia sí puede más. Y nosotros necesitamos primero recuperar la seguridad, y esto ya lo decíamos aquí, tiene que ver con combatir los ingresos de los ilegales, que se puede hacer con inteligencia, se puede hacer con la UIAF entrando la Bitcoin, para poder restablecer la seguridad, que yo digo, no es un proyecto de país, pero sí es una necesidad para cualquier proyecto de país. Y también pasó por Radio 1, Alerta Bogotá y RCN Radio. ¿El país está preparado para una presidenta? Yo creo que sí. O sea, yo sí creo que llega el momento donde después de 200 años, se le puede dar el chancecito a las mujeres. ¿Por qué cree que no hasta ahora? Yo creo que pues esas son conductas que se van heredando, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era chiquita, yo decía, yo quiero ser presidente, y cuando cumplí como 12 dije, bueno, ya no puedo ser cantante de rock ni presidente, toca hacer otra cosa. Ganarle las elecciones a Petro no debe ser el fin debe ser elegir un gobierno bueno, con ideas capaces de transformar este país. Hay mucho que reparar, mucho que organizar. El presidente Duque creyó que contribuir a que Colombia no fuera polarizada era suspender la pelea con la izquierda. Y yo creo que esas batallas no las ganaron por W. La narrativa no la ganó Petro y la izquierda con un discurso de que en Colombia no había nada servía, todo era malo. Y eso fue prosperando y eso dio lugar
a que Petro ganara. Lea este martes la entrevista de la precandidata en el diario La República. Esto es Tribuna RCN. Muy bien, hasta ahora hacemos contacto con la FM y su director Juan Lozano. Juan, hola. José Manuel, Mónica, buenas noches. Esta mañana, dolorosamente, tuvimos que empezar nuestro noticiero dando un parte de lo que había ocurrido en un fin de semana muy sangriento, a lo que no nos podemos acostumbrar. Mientras Colombia lloraba por la tragedia que ocurrió con Valeria Afanador, vean ustedes todo lo que pasó en un solo fin de semana. Dos masacres, una en Dibuya, Guajira, otra en Antioquia, ataques con drones en el Cauca, en el Valle del Cauca, ataques en Buenaventura, azonada en Nariño, van 30 azonadas, de ellas más de 5 con secuestro de uniformados, como ocurrió en el Guaviare la semana pasada, aparición de banderas del ELN en Santander, muy cerquita de Bucaramanga, secuestro de un estudiante en el Cauca, denuncias de extorsión por parte de grupos criminales en el Guaviare, en el Meta, en el Atlántico. Ojo, el país está teniendo un deterioro muy severo de orden público. Un golpe aquí, otro golpe allá, otro golpe allá. Todos los días. No nos podemos acostumbrar a eso. Eso no es normal. Eso había ocurrido en otra época en el territorio colombiano y está volviendo a pasar años después. Se requiere una voz firme que vuelva a exigir resultados para la recuperación de territorios en manos de grupos armados, que acompañe la tarea del ejército y de la policía, de la fuerza pública, que aumente el pie de fuerza, que tonifique la inteligencia, en fin, que no sigamos de brazos cruzados, porque a este paso podemos perder el país. Hola, bienvenidos al termómetro. Le medimos la temperatura al ambiente político y se la regulamos al poder. Arrancamos con los planes de Juan Carlos Pinzón. Después de que el Centro Democrático descartara su participación en la consulta de ese partido, contrario a que se le cerraran puertas, se le abrió una baraja de oportunidades. Ojo, en los últimos días al exministro de Defensa lo han buscado de la U, del Partido Conservador y de Cambio Radical. Quizás los acercamientos que están más concretos son los de la U. Pinzón ya se reunió con los presidentes de esa colectividad, Alex Vega y Clara Luz Roldán. Su nombre tiene acogida en la bancada y muy seguramente a más tardar la próxima semana habrá una reunión con los congresistas para apoyar ese nombre. Pero Pinzón también ha tenido diálogos con varios dirigentes de Cambio Radical y no hay que olvidar que él fue en el pasado la fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras, así que allí solo hay que desempolvar viejos lazos. Y finalmente, con el Partido Conservador, también ha tenido conversaciones directamente con el expresidente del Congreso, Efraín Cepeda. Aunque a propósito de Cepeda, sí, él también se lanza, es confirmado. La próxima semana haría el anuncio, mejor dicho, se nos creció el abanico de candidatos. Eso sí, todavía sigue en pie ese gran colador que sería en diciembre mediante una encuesta. Y vamos ahora con inquietudes y muchas que surgen alrededor del proceso contra el gobernador de Antioquia por presuntas irregularidades en la construcción de algunos CAI cuando era alcalde de Río Negro. Dudas como que el proceso se reactivó velozmente en los últimos meses, que la misma fiscal lo trató como imputado en una rueda de prensa, o el Tribunal Superior tituló en unos oficios condenado y ni imputado ni condenado. Todo sigue en investigación. Ahora se suma algo más extraño. Este fin de semana, mientras estaba en un partido de fútbol con su hijo, al gobernador lo abordó otra persona involucrada en el proceso, el contratista con quien no tiene ninguna relación. Este hombre le dice que deben hablar. Según la denuncia pública que hizo el abogado, Rendón se alejó y le dijo que todo debe aclararse, pero en la justicia. Ahora, las preguntas son, ¿cómo supo esa persona dónde y a qué hora encontrar al gobernador en un espacio personal? ¿Lo están siguiendo? ¿Para qué lo aborda si ambos son conscientes de que los están interceptando de la fiscalía? Se presume de la buena fe, sí, pero puedo decirles que en todo caso los defensores del gobernador no descartan una especie de entrampamiento para posteriormente acusarlo, por ejemplo, de manipulación de testigos. Cuando suba, cuando baje la temperatura, acá estaremos con el termómetro político. Feliz noche. La muerte de Valeria Afanador nos recuerda que este es un país
donde la tragedia es permanente, pero la indignación es transitoria. Tremenda esta caricatura hoy de Vlado. Vean, en segundos comienza en la FM, aquí y ahora. Hoy conduce Maritza Aristizábal y el tema no podría ser más actual, Mónica, la reforma tributaria. Pues obviamente hay varias voces van a debatir sobre este tema, del que seguramente no solamente se va a hablar hoy, sino que seguiremos hablando durante los próximos días y por varios días. Sí, señora, una cosa, vamos a seguirnos encontrando con la gente aquí en el departamento de Cundinamarca. Como nos gusta, estando ahí en las calles. Señora, toda la semana estamos en esas, mañana desde otro lugar de este departamento. Ahí estamos y por supuesto a ustedes, gracias por acompañarnos y por unirse a esta conversación. Chao. Chao.